Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el sistema de salud. Aquí en Bahía Blanca ha sido noticia en los últimos días por los contagios dentro del CAM, también dentro del Hospital Pena. Pero lo concreto es que en todo el mundo ha sucedido algo similar. El personal de la salud es el que está expuesto y es el que se contagia. Ya hay muchos casos a nivel nacional también. Por eso vamos a contactarnos con el director de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación, con Pedro Silverman, el bahiense que se encuentra allí trabajando desde hace algunos meses. Pedro, ante todo, muy buenos días. Gracias por estos minutos con Telefe Bahía Blanca. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Imagino que va a haber cierta preocupación en el Ministerio por esto que ha sucedido, bueno, aquí en Bahía Blanca, pero también en otros lugares, con personal de la salud expuesto y contagiado con el COVID-19. Sí, es una gran preocupación. Nosotros estamos en un índice aproximado del 14 al 15% de infección en el personal de salud. Es un indicador bastante alto comparado con otros países. España tuvo un 12%. Bueno, otros países que han tenido la pandemia un poco más controlada especulan que un valor aproximado del 5% es un valor aceptable. Así que nosotros estamos bastante por encima de ese indicador. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Hay descuidos o hay un protocolo mal aplicado? No, yo creo que ninguna de las dos cosas. Hay cuestiones, primero hay que entender que el virus es un virus muy contagioso. Estamos hablando de que tiene un ratio de contagio de casi 5 veces más que la gripe y que por el tiempo que el virus es eliminado por la persona, por la cantidad de tiempo, puede llegar a ser hasta 1000 veces más contagioso. Entonces, eso inevitablemente va a suceder. Los protocolos se siguen, los insumos están, pero es probable que en la medida que vaya circulando más el virus en la población general, el porcentaje se vaya estabilizando y vaya acercándose más hacia el 5%. También es cierto que las personas van tomando más conciencia de la peligrosidad. Uno al principio de esta pandemia no tenía una idea cabal de lo que era la enfermedad. Como dice el ministro Ginés, vamos escribiendo el libreto mientras vamos actuando. Entonces probablemente algunas conductas se están ajustando un poco más, pero bueno, aún así, y esto yo lo quiero recalcar, el trabajador de salud está muy expuesto a poder contagiarse. Entonces, el valor que tiene que una persona vaya a trabajar entendiendo que hay una alta chance de que se va a contagiar, es algo que tenemos que reconocérselo día a día, tenemos que hacérselo saber, porque es una persona que va al trabajo entendiendo que las chances de contagio son muy altas, más allá de los cuidados que va a tener, que va a ejercer o que va a ajustarse. Más allá de los casos particulares de enfermeros o médicos que se infectan con el COVID-19, está el tema del aislamiento y la necesidad de sacarlos momentáneamente del sistema. ¿Cómo cubre el Ministerio estas vacantes que se van generando con la necesidad cada vez mayor que existe de profesionales? Sí, hay distintas estrategias. Hay estrategias que tienen que ver con grupos de dividir a los planteles en dos e ir intercambiando para que no quede toda la plantilla en algún momento toda contagiada. Paralelamente nosotros estamos con grupos de profesionales, tanto médicos como enfermeros como kinesiólogos, que son los más sensibles hoy para el abordaje del paciente internado COVID. Lo estamos trabajando en entrenamiento de grupos de reemplazo en distintas áreas del circuito y no solo para reemplazar a los profesionales que hoy están, por ejemplo, en la terapia intensiva, sino para que aquellos que están en niveles anteriores o en situaciones anteriores, los médicos hoy que están en el servicio de internación, de la guardia o de la ambulancia, vayan corriéndose hacia la terapia intensiva y vamos reemplazando esos niveles con los profesionales seguramente con menor experiencia, recién recibidos, pero que bueno, que le estamos dando las pautas o los entrenamientos básicos para que puedan ir siendo el reemplazo, ¿no? ¿Ustedes están tranquilos? ¿Creen que el sistema sanitario argentino va a soportar esta pandemia mucho mejor que en otros lugares, como por ejemplo aquí muy cerquita en Brasil?
Sí, sí, seguramente. En principio porque la curva se ha aplanado. Hemos logrado, cuando esto empezó en febrero, nosotros especulábamos que el pico iba a llegar para antes del 15 de abril. Ya hoy se está hablando de junio y lo que se está planteando es que el pico no va a ser tan alto, sino que va a haber sistemáticamente varios picos tipo serrucho que van a ser una situación mucho más manejable. Pero todo este periodo que nos dio el amesetamiento o el achatamiento de la curva permitió que reforcemos el sistema sanitario, que entrenemos nuevos recursos, que podamos lograr la mayor conciencia en el trabajo, tanto comunitario como en los aglomerados profesionales. Entonces, creemos que hoy el sistema está preparado para tolerar o soportar una sobredemanda que va a plantear el pico del COVID. Ahora se está testeando en Retiro, la semana pasada se testeó en Constitución, la verdad que la circulación del virus es muy baja acá en Cava, así que imagino que en algunas ciudades como Bahía Blanca o del interior es mucho menos. Lo cual eso también es un indicador que está funcionando el tema de la cuarentena. Y lo que pasa en Brasil va a ser, bueno, la contracara de esto, digamos, el hecho de la no cuarentena con un hoy disparado e incontrolable el virus, con una tasa de mortalidad enorme, altísima, que ya no es posible controlar. O sea que lo de Brasil es una tragedia sanitaria a nivel mundial muy parecida a la que está pasando en Estados Unidos y muy similar a la de Italia. Silverman, uno realmente se alegra porque esta famosa curva está mesetada, porque no hay muchas víctimas fatales en Argentina, porque parece la situación controlada. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se sale del aislamiento sin arriesgar esta curva? ¿Cómo hacer para que algún día termine el aislamiento sin afectar la salud pública? Mire, desde el punto de vista sanitario, si uno tuviese que hacer solo un análisis sanitario, yo le diría que la cuarentena debiera seguirse hasta noviembre. No, si solamente uno plantease un análisis sanitario. Como no es el único, porque además el hecho de la cuarentena implica otros problemas de salud y otro problema de mortalidad, creo que tiene que ser una cuestión muy artesanal, muy de ir probando, que creo que es la política que se va a adoptar de ahora en más, con, a partir de esta etapa de segmentación geográfica, ir a una administrada, donde la responsabilidad colectiva, la responsabilidad social va a tener que tener un rol fundamental. Yo no creo que podamos avisorar a corto plazo actividades de alta aglomeración, entre ellas las clases. Yo creo que eso se va a tener que ir analizando paso a paso, pero todas aquellas actividades que impliquen una aglomeración de personas, creo que eso no va a ser a corto plazo. Creo que la salida va a ser administrada según lugar, va a ir flexibilizándose y en la medida que la tasa de contagio aumente al doble, se va a volver para atrás. Eso es más o menos la estrategia que se va a empezar a adoptar. Cada jurisdicción va a intentar, va a flexibilizar su cuarentena y en la medida que la tasa de incremento de contagio se duplique, va a tener más algunos otros indicadores, va a tener que volver a la instancia anterior, que es un poco lo que se planteó, lo que planteó el presidente el fin de semana. Los 5 criterios que tomó para flexibilizar la cuarentena tienen que ver un poco con esto. Nos vamos a tener que acostumbrar a dejar el mate, vamos a tener que acostumbrarnos a un invierno sin abrazos. ¿Esto será muy largo? Sí, sí, yo creo que ahora, bueno, vamos a ver al 10 de mayo cómo se comporta la curva. Hoy estamos en una
uno de los indicadores más importantes que se está trabajando es cuánto tarda el virus o cuánto tarda la población en duplicar la cantidad de infectados. Hoy estamos en 17, 18 días, que es una tasa muy buena, ¿no? Es excelente. En la medida que nosotros podamos mantener esa tasa de duplicación, yo creo que se va a poder ir flexibilizando. Si la duplicación de casos se acorta, Brasil hoy está en 3 días de acortamiento, de duplicación. En la medida que nosotros podamos sostener una tasa de duplicación espaciada, yo creo que se va a ir relajando. Pero insisto, yo hago una perspectiva solamente sanitaria. Hay un análisis económico, hay un análisis social, hay un análisis psicológico, y eso está en manos del presidente, del gobernador, del intendente, que obviamente sopesa esos dos criterios. Silberman, muchas gracias por estos minutos.